Abraham decidió separarse de Lot, pero no imaginaba las consecuencias que ese acto traería. El llamado de Abraham marca el comienzo de una de las historias más impactantes de la Biblia. Su decisión de dejar que su sobrino Lot eligiera dónde asentarse no solo demostraría su humildad, sino que también los llevaría a caminos radicalmente diferentes. Mientras Lot se dirigía a las fértiles tierras cerca de Sodoma y Gomorra, Abraham se quedaba en Canaán. ¿Qué sucedió realmente en aquellas ciudades y cómo afectó la vida de Lot y su familia? Lo que parecía un simple acto de generosidad se convirtió en el punto de partida de un relato de corrupción, juicio y redención que cambiaría sus vidas para siempre. El llamado de Abraham marca el inicio de la historia de Sodoma y Gomorra, y es un evento fundamental en la narrativa bíblica. Dios se apareció a Abraham y lo llamó a dejar su tierra natal, Ur de los Caldeos, con la promesa de que lo convertiría en el patriarca de una gran nación. Este mandato representaba un acto de fe significativo, ya que Abraham debía dejar atrás su hogar, su familia extendida y su seguridad, confiando únicamente en las promesas de Dios. Abraham obedeció y comenzó su travesía junto con su esposa Sara, sus siervos y su sobrino Lot, quien había sido como un hijo para él. Juntos viajaron hacia la tierra que Dios les mostraría, guiados por la fe en la visión que el Señor les había dado. Con el paso del tiempo, tanto Abraham como Lot prosperaron considerablemente, sus rebaños crecieron y sus posesiones aumentaron. Sin embargo, esta prosperidad también trajo consigo desafíos. Los pastores de ambos comenzaron a tener disputas frecuentes debido a la escasez de recursos como el pasto y el agua, elementos esenciales para mantener a los grandes rebaños. El conflicto se tornó cada vez más difícil de manejar, y Abraham, con el objetivo de evitar que esas peleas dañaran la relación familiar, decidió buscar una solución pacífica. Abraham, siempre sabio y generoso, decidió proponer una separación amigable. Le dijo a Lot que no quería que hubiera disputas entre ellos, ya que eran familia, y que la tierra era lo suficientemente vasta como para que ambos pudieran establecerse en diferentes lugares. En un acto de gran humildad, Abraham dejó que Lot eligiera primero donde quería asentarse, sin reclamar para sí mismo las mejores tierras. Lot observó el terreno y vio que las tierras cercanas a las ciudades de Sodoma y Gomorra eran extremadamente fértiles y bien irrigadas, similares al jardín del Edén. Fue así como decidió asentarse en el valle del Jordán, cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra, cuyas tierras prometían gran prosperidad. Abraham, por su parte, permaneció en Canaán, confiando en la promesa de Dios de que esa sería la tierra de su descendencia. Aunque Lot había elegido lo que parecía la mejor parte del terreno, Abraham no se preocupó, ya que sabía que la bendición de Dios no dependía de la calidad de la tierra, sino de la fidelidad a la promesa divina. Esta separación marcaría un punto crucial en sus vidas, ya que mientras Abraham continuaría recibiendo las bendiciones y las promesas de Dios en la tierra de Canaán, Lot se acercaría cada vez más a las ciudades de Sodoma y Gomorra, cuyas prácticas y moralidad estaban en profunda oposición a los principios de Dios. La decisión de Lot de vivir cerca de Sodoma y Gomorra, aunque atractiva por su riqueza y aparente prosperidad, resultaría tener un alto costo moral y espiritual para él y su familia. La corrupción de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas, llenas de riquezas y abundancia material. Se encontraban en un fértil valle cercano al río Jordán, y gozaban de una ubicación estratégica que favorecía el comercio y el crecimiento económico. Sin embargo, a pesar de su prosperidad y sus aparentes beneficios materiales, Sodoma y Gomorra se destacaban por ser ciudades profundamente corruptas y malvadas. La opulencia y el confort llevaron a sus habitantes a volverse arrogantes y egoístas, olvidándose por completo de la justicia y la compasión hacia los demás. Las Escrituras relatan que los habitantes de estas ciudades practicaban actos que ofendían profundamente a Dios, y su comportamiento se caracterizaba por la falta de hospitalidad, la injusticia y la opresión hacia los más vulnerables. Los pobres, los extranjeros y los necesitados no encontraban en estas ciudades ni ayuda ni refugio, sino que eran tratados con desprecio y crueldad. Además, el orgullo y la arrogancia habían cegado a sus habitantes, haciéndoles creer que no necesitaban a Dios ni debían rendir cuentas a nadie por sus acciones. La corrupción se había infiltrado en todos los aspectos de la vida cotidiana, afectando las relaciones entre los ciudadanos y minando cualquier vestigio de moralidad y justicia. Sodoma y Gomorra se convirtieron, con el tiempo, en un símbolo de la perversión moral, del egoísmo desenfrenado y de la degradación humana.
Los excesos de estas ciudades iban más allá de la falta de compasión hacia los necesitados. Se caracterizaban también por una completa entrega a los deseos carnales y a los placeres desmedidos, sin respeto alguno por los límites de la decencia. Los visitantes y extranjeros que llegaban a Sodoma eran vistos como objetos, y la falta de hospitalidad se convirtió en una señal distintiva de la maldad de estas ciudades. La cultura de Sodoma promovía el abuso de poder y la explotación, en lugar de la solidaridad y el respeto por los derechos humanos. El relato de Génesis describe cómo la maldad de estas ciudades llegó a tal extremo que el clamor de sus víctimas llegó hasta Dios. Este clamor era el grito de justicia de aquellos que habían sufrido a manos de los malvados, un grito que no podía ser ignorado. Dios, siendo justo y misericordioso, decidió que no podía permitir que la corrupción y la maldad de Sodoma y Gomorra continuaran sin consecuencias. La destrucción de estas ciudades se convirtió en un ejemplo de juicio divino, pero también de la necesidad de justicia frente a la maldad desbordante. Dios envió a 2 ángeles para verificar la situación de primera mano y determinar si realmente la maldad de estas ciudades había alcanzado un punto irreparable. La intención de Dios no era simplemente castigar, sino también dar una oportunidad de salvación a aquellos pocos que pudieran ser justos. Sin embargo, la extrema maldad de los habitantes de Sodoma se evidenció claramente cuando intentaron abusar de los visitantes que Lot había hospedado en su casa, mostrando hasta qué punto la corrupción había tomado posesión de sus corazones. Sodoma y Gomorra no solo eran ciudades que habían perdido el rumbo, sino que habían llegado a un punto en que la maldad y la injusticia se habían normalizado al grado de volverse una forma de vida. Los valores de estas ciudades se oponían directamente a todo lo que Dios representa: justicia, misericordia y amor al prójimo. Por ello, la decisión de Dios de destruir Sodoma y Gomorra no solo fue un acto de juicio, sino también un acto para detener la expansión de una corrupción que podía contaminar a otros. Esta historia nos recuerda que la prosperidad material no siempre está acompañada de prosperidad espiritual y moral. La riqueza y el éxito sin compasión, sin valores y sin amor al prójimo llevan a la decadencia moral, como ocurrió con estas 2 ciudades. La destrucción de Sodoma y Gomorra se convierte en una advertencia para la humanidad. La justicia divina siempre buscará restaurar el equilibrio y la paz donde la maldad y la corrupción han arraigado demasiado profundamente. El mensaje divino a Abraham. Dios, en su infinita sabiduría, decidió compartir su plan de destruir Sodoma y Gomorra con Abraham. Esta decisión no fue casualidad, ya que Abraham tenía una relación cercana y especial con Dios. Abraham no solo era un fiel seguidor, sino también un amigo de Dios, alguien con quien el Señor compartía sus pensamientos más profundos. En ese momento, Dios estaba considerando el destino de las ciudades corruptas, y el vínculo con Abraham le permitió compartir la difícil decisión de destruirlas debido a su maldad. Dios sabía que Abraham tenía un corazón justo y compasivo, y que sus palabras serían sinceras y llenas de amor por la humanidad. Al escuchar el plan de Dios, Abraham se llenó de preocupación. Pensó en las posibles personas inocentes que podían habitar en esas ciudades, especialmente en su sobrino Lot y su familia. La idea de que los justos perecieran junto con los malvados era algo que lo angustiaba profundamente. Por esta razón, Abraham se armó de valor y decidió interceder ante Dios. Se acercó con humildad, consciente de que estaba hablando con el Creador del universo, pero con la confianza de alguien que conoce el amor y la misericordia de Dios. La conversación entre Abraham y Dios es un claro ejemplo de la compasión y la valentía de Abraham. Empezó preguntando si Dios destruiría la ciudad incluso si hubiera 50 personas justas en ella. Su argumento era que un Dios justo no castigaría a los inocentes junto con los culpables, y apeló al sentido de justicia de Dios. Dios escuchó a Abraham y accedió a no destruir Sodoma si encontraba 50 justos. Esta respuesta le dio a Abraham la valentía para continuar pidiendo misericordia. Abraham no se detuvo ahí. Continuó, con respeto y reverencia, negociando con Dios. Preguntó si la ciudad sería destruida si hubiera 45 justos, y luego 40, 30, 20, y finalmente, llegó a preguntar si la ciudad sería salvada si se encontraban al menos 10 personas justas. En cada ocasión, Dios respondió con paciencia y misericordia, prometiendo no destruir las ciudades si se encontraban al menos 10 personas justas. Esta negociación muestra no solo la valentía de Abraham, sino también su profunda preocupación por los demás, incluso por aquellos a quienes no conocía personalmente. Dios,
en su naturaleza misericordiosa, aceptó las peticiones de Abraham. La disposición de Dios a escuchar a Abraham demuestra el poder de la intercesión y la cercanía que puede existir entre Dios y aquellos que le son fieles. Abraham no estaba simplemente tratando de salvar a su sobrino Lot. Él realmente quería evitar la destrucción de inocentes y mostró un deseo genuino de que la justicia prevaleciera. En este diálogo, se refleja la naturaleza compasiva de Abraham y la justicia equilibrada de Dios. Esta conversación también revela un aspecto importante del carácter de Dios. Él está dispuesto a escuchar y a considerar las súplicas de sus hijos. No es un Dios distante, sino uno que se involucra y escucha las preocupaciones de aquellos que lo buscan con sinceridad. Abraham, como padre de la fe, nos muestra el valor de interceder por otros, de no ser indiferentes ante la posibilidad del sufrimiento ajeno, incluso cuando ese sufrimiento parece inevitable. A pesar de que al final no se encontraron ni siquiera 10 personas justas en Sodoma y Gomorra, la historia nos enseña que Dios está dispuesto a mostrar misericordia cuando existe la posibilidad de encontrar justicia. La disposición de Abraham a hablar en favor de los inocentes es un ejemplo de cómo el amor por los demás debe impulsarnos a actuar, a no permanecer en silencio cuando otros están en peligro. Su intercesión demuestra que un corazón alineado con la voluntad de Dios puede ser un instrumento de bendición y protección. Finalmente, este momento nos enseña la importancia de la justicia y la misericordia, y cómo ambas pueden coexistir en el carácter divino. Abraham no pidió que los malvados fueran perdonados sin más, sino que los justos fueran diferenciados de los pecadores. La conversación muestra que Dios, aunque justo y dispuesto a castigar la maldad, también es un Dios de oportunidades, uno que está dispuesto a escuchar y a extender su misericordia si existe una razón para hacerlo. Este episodio se convierte en una enseñanza eterna sobre el poder de la oración intercesora y la importancia de buscar la justicia con un corazón compasivo. Abraham no solo se preocupó por su familia, sino que abogó por todos los que pudieran ser justos en esas ciudades. Es un recordatorio de la importancia de ser valientes al acercarnos a Dios, de ser persistentes en la oración y de creer en la misericordia y la justicia del Creador. La visita de los ángeles a Sodoma. 2 ángeles enviados por Dios llegaron a Sodoma con una misión clara: evaluar la maldad de la ciudad y salvar a Lot y a su familia si era posible. Los ángeles llegaron a la ciudad al atardecer, y allí se encontraron con Lot, quien estaba sentado a la entrada de la ciudad. Esta ubicación era significativa, pues era un lugar donde solían reunirse los líderes o personas de importancia de la ciudad. Al ver a los visitantes, Lot se levantó para saludarlos, reconociendo inmediatamente que estos no eran hombres comunes, sino mensajeros especiales. Lot, consciente de la naturaleza corrupta de Sodoma, insistió en que los ángeles se hospedaran en su casa. Al principio, ellos prefirieron quedarse en la plaza de la ciudad, pero Lot, sabiendo el peligro que implicaba permanecer en las calles durante la noche, les rogó que aceptaran su hospitalidad. Finalmente, los ángeles accedieron y lo acompañaron a su hogar. Una vez en la casa de Lot, él preparó un banquete para ellos, horneando panes sin levadura y mostrándoles un gran respeto y hospitalidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la tranquilidad de la noche se viera interrumpida. Al caer la noche, los hombres de Sodoma, jóvenes y viejos, de todos los sectores de la ciudad, se reunieron alrededor de la casa de Lot. La multitud tenía intenciones perversas, exigían que Lot les entregara a sus visitantes para abusar de ellos. Este acto demostró la naturaleza corrupta y malvada de los habitantes de Sodoma, quienes no respetaban ni el derecho de los extranjeros ni la dignidad de los seres humanos. Lot salió de su casa y cerró la puerta tras de sí, intentando razonar con la multitud. Con valentía, le suplicó que no cometieran tal perversidad. Para Lot, la hospitalidad era sagrada, y proteger a sus invitados era una responsabilidad de honor. En un intento desesperado por salvaguardar a los ángeles, Lot llegó incluso a ofrecer a sus propias hijas, que aún eran vírgenes, en lugar de los visitantes. Les dijo: por favor, no hagan nada a estos hombres, ya que han venido a la sombra de mi techo. Este acto puede parecer incomprensible desde nuestra perspectiva moderna, pero revela hasta qué punto Lot estaba dispuesto a ir para cumplir con las normas de hospitalidad y protección en su cultura. Sin embargo, los hombres de Sodoma estaban cegados por su maldad y no escucharon las súplicas de Lot. Le gritaron, acusándolo de ser un extranjero que intentaba juzgarles, y amenazaron con hacerle a él aún peor de lo que pensaban hacer a sus invitados.
La situación se tornó cada vez más peligrosa, y la violencia de la multitud era inminente. Lot se encontraba solo, frente a una turba iracunda y desenfrenada que no tenía intención de retroceder. En ese momento, los ángeles intervinieron para salvar a Lot. Abrieron la puerta de la casa, tomaron a Lot y lo llevaron adentro, cerrando la puerta detrás de ellos. Luego, los ángeles golpearon con ceguera a los hombres que estaban fuera, desde el más joven hasta el más viejo, de modo que no pudieron encontrar la puerta. La multitud, confundida y desorientada, comenzó a dispersarse, incapaz de continuar con su propósito perverso. Esta intervención divina mostró claramente el poder de Dios para proteger a los inocentes y su juicio sobre la maldad desenfrenada. Dentro de la casa, los ángeles hablaron con Lot y le revelaron el propósito de su visita. Le explicaron que Dios los había enviado para destruir la ciudad debido a la gran maldad de sus habitantes. Le dijeron que tomara a su familia y abandonara la ciudad inmediatamente, sin perder tiempo. Esta era la única manera de salvarse del juicio que estaba por venir. Lot, comprendiendo la gravedad de la situación, salió para advertir a sus yernos, quienes estaban comprometidos con sus hijas, pero ellos no tomaron en serio su advertencia. Pensaron que Lot estaba bromeando y no comprendieron la inminencia del peligro. La visita de los ángeles a Sodoma y los eventos que ocurrieron esa noche son una clara demostración del contraste entre la justicia y la maldad. Por un lado, tenemos la hospitalidad y el deseo de proteger de Lot, quien a pesar de vivir en un ambiente corrupto, aún mantenía su sentido de justicia y respeto hacia los demás. Por otro lado, la actitud de los habitantes de Sodoma revela hasta qué punto la maldad había echado raíces en sus corazones. No solo carecían de hospitalidad, sino que también mostraban una completa falta de respeto hacia la dignidad humana. Esta historia nos recuerda la importancia de la justicia, la hospitalidad y la protección del inocente, incluso en medio de un entorno hostil. Lot hizo todo lo posible por proteger a los mensajeros de Dios, arriesgando incluso su propia vida. Y aunque la situación parecía desesperada, la intervención de Dios a través de sus ángeles muestra que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza para los justos. El juicio de los habitantes. En medio de la creciente tensión y el peligro que se cernía sobre la casa de Lot, los ángeles intervinieron para salvarlo a él y a su familia. Cuando la multitud enfurecida rodeó la casa, exigiendo que se entregara a los visitantes, los ángeles actuaron con rapidez y poder. Abrieron la puerta y tomaron a Lot para ponerlo a salvo dentro de la casa. Luego, utilizaron un destello de luz cegadora, un poder divino que hizo que todos los hombres que rodeaban la casa quedaran cegados temporalmente. La luz fue tan intensa que desorientó a la multitud, impidiéndoles continuar con sus intenciones perversas y evitando que irrumpieran en la casa. Los hombres, cegados y confundidos, tropezaban entre sí tratando de encontrar la puerta, pero finalmente se dispersaron sin lograr su cometido. Una vez que la situación fue controlada, los ángeles hablaron con Lot y le revelaron la verdadera razón de su visita. Explicaron que habían sido enviados por Dios para ejecutar el juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, debido a la maldad que había llegado a su clímax y al clamor de las víctimas que había llegado hasta el cielo. Era el momento del juicio divino, y el castigo sería la total destrucción de esas ciudades, sus habitantes y todo lo que en ellas había. Los ángeles urgieron a Lot a tomar a su familia y salir de la ciudad de inmediato. La advertencia era clara, no había tiempo que perder, el juicio estaba por venir y la única oportunidad de salvación era huir lo más rápido posible. Los ángeles le ordenaron a Lot que tomara a su esposa, a sus hijas y a cualquier otro miembro de su familia y se preparara para partir sin demora. También le dieron una instrucción específica y aparentemente sencilla, pero que tendría un gran significado: no miren atrás. Esta orden reflejaba la necesidad de dejar atrás la vida en Sodoma, con todos sus recuerdos, placeres y comodidades. No solo era una huida física, sino también una ruptura espiritual y emocional con la corrupción de esas ciudades. El juicio de Dios era inminente, y la única manera de sobrevivir era obedecer sin cuestionar. Lot, aunque comprendía la gravedad del mensaje de los ángeles, se mostró reticente, quizás debido al miedo, a la incertidumbre de lo que vendría después, o incluso al apego por la vida que había construido en Sodoma. Pero los ángeles, viendo su vacilación, literalmente lo tomaron a él, a su esposa y a sus hijas de las manos y lo sacaron fuera de la ciudad. Este acto muestra la misericordia de Dios,
que aún en medio del juicio, mostró compasión hacia Lot, no permitiéndole quedarse y perecer junto con los malvados. Una vez fuera de la ciudad, los ángeles les dieron instrucciones precisas. Les dijeron que escaparan hacia las montañas para salvar sus vidas y que no miraran atrás ni se detuvieran en ningún lugar del valle. El juicio sería total y todo lo que quedara en las ciudades y el valle sería destruido. Lot, aún sintiéndose inseguro respecto a la huida hacia las montañas, pidió permiso a los ángeles para refugiarse en una pequeña ciudad cercana llamada Zoar. Los ángeles aceptaron su petición y le aseguraron que esa ciudad no sería destruida debido a su presencia allí. Mientras Lot y su familia huían, el juicio comenzó. Desde el cielo, Dios hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. La tierra misma se estremeció mientras las ciudades eran consumidas por el fuego divino. Todo lo que vivía en ellas fue destruido, sus habitantes, sus animales, sus construcciones. El juicio de Dios fue completo, mostrando la seriedad con la que Él trata la corrupción y la maldad desenfrenada. La escena era apocalíptica, un recordatorio del poder y la justicia divina. En medio de la huida, la esposa de Lot, desobedeciendo la orden de los ángeles, miró atrás. Tal vez fue la curiosidad, tal vez una mezcla de nostalgia y apego por la vida que estaba dejando. Pero al hacerlo, fue inmediatamente convertida en una estatua de sal. Su desobediencia tuvo consecuencias devastadoras, y su historia se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando uno no está dispuesto a soltar el pasado y obedecer a Dios sin reservas. La imagen de la esposa de Lot convertida en sal se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras sobre la importancia de la obediencia a Dios. Finalmente, Lot y sus hijas lograron llegar a Zoar, y desde allí pudieron ver a lo lejos el humo ascendiendo desde las ciudades, como el humo de un gran horno. Todo había sido destruido, pero ellos se habían salvado gracias a la misericordia y la intervención divina. El juicio de los habitantes de Sodoma y Gomorra es una historia poderosa sobre la justicia de Dios, pero también sobre su misericordia hacia aquellos que, aunque imperfectos, aún buscan la justicia y desean seguir el camino del Señor. Esta historia nos enseña la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios, de no mirar atrás cuando nos llama a avanzar, y de alejarnos de la maldad antes de que el juicio caiga. La intervención de los ángeles y la salvación de Lot son un ejemplo del deseo de Dios de rescatar a los justos, incluso en medio del juicio más severo. Es un recordatorio de que, aunque el mal parece prevalecer por un tiempo, el juicio de Dios es inevitable y su justicia siempre se cumplirá. La huida de Lot y su familia. Después de que los ángeles revelaron a Lot el inminente juicio sobre Sodoma y Gomorra, Lot se apresuró a advertir a sus yernos, quienes estaban comprometidos con sus hijas. Con urgencia, les explicó que debían salir de la ciudad, ya que Dios había decidido destruirla debido a la maldad que allí reinaba. Sin embargo, sus yernos no tomaron en serio sus advertencias. Pensaron que Lot estaba bromeando o exagerando, y no creyeron que la situación fuera tan grave. Esta falta de fe y su apego a la vida que llevaban en Sodoma los llevó a perder la oportunidad de escapar y salvar sus vidas. Al amanecer, los ángeles urgieron a Lot, a su esposa y a sus dos hijas a que huyeran rápidamente. El tiempo se estaba agotando, y el juicio de Dios sobre la ciudad era inminente. Sin embargo, Lot vaciló. Tal vez dudaba por temor al cambio o por el apego que sentía hacia su hogar y la vida que había construido en Sodoma. Los ángeles, viendo su indecisión y el riesgo que corrían, tomaron a Lot, a su esposa y a sus hijas de la mano y literalmente los llevaron fuera de la ciudad. Este acto de los ángeles muestra la compasión de Dios, que, a pesar de la vacilación de Lot, estaba dispuesto a salvarlos, incluso teniendo que llevarlos fuera de la ciudad a la fuerza. Una vez fuera de la ciudad, los ángeles dieron instrucciones claras a Lot y su familia. Debían escapar a las montañas y no mirar atrás. La orden de no mirar atrás era más que una simple indicación física, era también una instrucción espiritual. Simbolizaba el abandono total del pasado corrupto de Sodoma y la necesidad de enfocar sus corazones y mentes en el futuro que Dios tenía para ellos. Mirar atrás habría significado aferrarse al pasado, a la vida de Sodoma y a todo lo que representaba esa ciudad. Lot, sin embargo, todavía no se sentía seguro respecto a la idea de huir a las montañas. Temía que no lograrían llegar a salvo, especialmente debido a la urgencia y la destrucción que se avecinaba. Entonces,
suplicó a los ángeles que les permitieran refugiarse en una pequeña ciudad cercana llamada Zoar. Los ángeles, con paciencia, aceptaron su petición y le aseguraron que esa ciudad no sería destruida por su presencia. Dios mostró misericordia hacia Lot al permitirle encontrar refugio en un lugar cercano, demostrando que aunque el juicio era inevitable, la protección para los justos estaba garantizada. Lot y su familia comenzaron a huir, y mientras corrían hacia Zoar, la devastación comenzaba en Sodoma y Gomorra. Desde el cielo, Dios hizo llover fuego y azufre sobre las ciudades, y toda la tierra fue consumida. Era un acto de juicio completo y justo sobre la maldad que había caracterizado a esos lugares. Los habitantes de Sodoma y Gomorra, junto con sus bienes y todo lo que los rodeaba, fueron destruidos. La tierra temblaba mientras el fuego caía, y el humo subía como el de un gran horno. La escena era apocalíptica, un testimonio del poder de Dios y de las consecuencias de la maldad desenfrenada. Durante la huida, la esposa de Lot desobedeció la instrucción de los ángeles y miró atrás. Tal vez fue la curiosidad, tal vez el apego por la vida que estaba dejando, pero al hacerlo, inmediatamente quedó convertida en una estatua de sal. Este trágico destino se convirtió en un símbolo de las consecuencias de no obedecer a Dios plenamente y de la dificultad de dejar atrás el pasado corrupto cuando se nos pide avanzar. La historia de la esposa de Lot es una poderosa advertencia sobre los peligros de aferrarse a lo que Dios ha decidido dejar atrás. Finalmente, Lot y sus dos hijas lograron llegar a Zoar. Desde allí, a salvo, pudieron observar el humo ascendiendo desde las ciudades destruidas, testigos del juicio divino que había caído sobre la maldad de Sodoma y Gomorra. Las ciudades, que una vez habían sido prósperas y fértiles, fueron completamente arrasadas por la justicia de Dios. Todo lo que quedaba era un valle humeante, un recordatorio de la seriedad del pecado y de la justicia divina. La huida de Lot y su familia es una lección poderosa sobre la necesidad de obedecer a Dios sin cuestionar y sin mirar atrás. A veces, el apego a lo que conocemos, incluso si es corrupto o destructivo, nos impide avanzar hacia el plan que Dios tiene para nosotros. Lot y sus hijas fueron salvados porque obedecieron y se alejaron de la maldad, pero la esposa de Lot, al mirar atrás, no pudo dejar ir el pasado y pagó el precio por su desobediencia. La misericordia de Dios fue evidente al salvar a Lot y a sus hijas, pero también lo fue la seriedad de su justicia al juzgar la corrupción de Sodoma y Gomorra. Este episodio nos enseña la importancia de seguir las instrucciones divinas, incluso cuando no las comprendemos del todo. Dios, en su amor y justicia, siempre busca lo mejor para nosotros, incluso si eso significa dejar atrás todo lo que conocemos. La historia de la huida de Lot es un recordatorio de que la obediencia y la fe son fundamentales para experimentar la protección y la bendición de Dios, y que, a pesar de la destrucción y el juicio, siempre hay esperanza para aquellos que confían y obedecen al Señor. La destrucción de las ciudades. Una vez que Lot y su familia habían escapado de Sodoma, el juicio divino sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra comenzó a manifestarse. Cuando ellos estaban a salvo, Dios hizo llover fuego y azufre desde el cielo sobre ambas ciudades. Fue un espectáculo aterrador y sobrecogedor, donde el poder divino se manifestó de manera innegable. El cielo se oscureció y el fuego descendió con furia, destruyendo todo lo que tocaba. No había escape para los malvados que permanecían en la ciudad. Las llamas se propagaban rápidamente, consumiendo casas, templos y edificios, y la destrucción fue tan intensa que todo se convirtió en cenizas en poco tiempo. El juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra no fue un acto impulsivo, sino el resultado de la maldad extrema que se había asentado en estas ciudades. Los habitantes de Sodoma y Gomorra habían vivido de manera egoísta, arrogante y sin respeto alguno por la justicia o la dignidad humana. Las ciudades se habían convertido en lugares de perversión, donde la bondad y la moralidad habían sido reemplazadas por la corrupción y el pecado desenfrenado. Dios, en su infinita justicia, no podía permitir que esta maldad continuara sin consecuencias. El nivel de corrupción había alcanzado un punto sin retorno, y la única opción que quedaba era eliminar la fuente del mal para prevenir que se extendiera. Desde una distancia segura, Lot y sus dos hijas pudieron observar la devastación. La imagen de las ciudades envueltas en fuego y humo era desoladora, una visión que quedaría grabada en sus mentes para siempre. El humo ascendía al cielo como el de un gran horno, marcando el final de todo lo que conocían en Sodoma. Cada casa, cada rincón, cada huerto y cada calle que alguna vez había sido transitada ahora era consumida por el juicio divino. La escena era una clara advertencia del poder de Dios y de las consecuencias de la desobediencia y el pecado. Nada quedó en pie, ni rastro alguno de la vida que allí existía.
La destrucción no solo afectó a los edificios y a las personas, sino también a toda la vegetación y la fauna de la región. Los campos verdes que Lot había encontrado tan atractivos cuando eligió vivir en ese valle, las tierras fértiles y bien irrigadas, quedaron completamente devastadas. Lo que alguna vez fue una próspera llanura se convirtió en una tierra árida, quemada por el fuego divino. La fertilidad de la región había sido reemplazada por una desolación absoluta, un reflejo de cómo la corrupción y la maldad pueden llevar incluso a la naturaleza a sufrir las consecuencias del juicio de Dios. Dios había enviado a los ángeles no solo para destruir estas ciudades, sino también para salvar a los pocos justos que pudieran encontrarse. A pesar de las súplicas de Abraham, no se encontraron ni siquiera 10 personas justas en Sodoma. Solo Lot y su familia recibieron la oportunidad de escapar. Esto demuestra que Dios es justo y siempre está dispuesto a salvar a quienes son fieles, incluso si el juicio debe caer sobre una mayoría malvada. La protección que Lot y sus hijas experimentaron muestra la misericordia de Dios para aquellos que lo obedecen y siguen su camino, mientras que la destrucción de las ciudades es un testimonio del rigor de su justicia cuando la maldad se vuelve insoportable. La esposa de Lot, sin embargo, no obedeció la advertencia de no mirar atrás. Mientras huían, no pudo resistirse y volteó para ver la destrucción. Al hacerlo, quedó convertida en una estatua de sal. Este acto de mirar atrás era más que una simple curiosidad. Representaba un apego emocional a la vida que había dejado, a la comodidad de Sodoma y a la incapacidad de cortar completamente con su pasado. Su destino trágico se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando no se sigue plenamente la instrucción divina, y cuando uno se aferra al pasado en lugar de avanzar hacia el futuro que Dios ha dispuesto. La devastación total de Sodoma y Gomorra fue un recordatorio para todos los que llegaron a conocer la historia. A lo largo de la Biblia, estas ciudades se mencionan como ejemplo del juicio de Dios sobre la maldad y la perversión. Son un símbolo eterno de lo que sucede cuando la humanidad se aleja completamente de los principios divinos y elige seguir su propio camino sin respeto por Dios ni por el prójimo. El fuego y el azufre que llovieron del cielo no solo destruyeron físicamente las ciudades, sino que también marcaron el fin de una era de corrupción que ya no podía ser tolerada. Lot y sus hijas, al llegar a Zoar, fueron los únicos sobrevivientes de este juicio. Con el humo todavía visible en el horizonte, entendieron la magnitud del poder de Dios y la importancia de obedecer su palabra. Ellos fueron testigos de la justicia divina y de cómo Dios es capaz de proteger a los justos mientras castiga el pecado. La experiencia fue un llamado a vivir de manera justa, recordando siempre que el mal tiene consecuencias y que, aunque la paciencia de Dios es grande, su justicia es inevitable. Esta historia nos deja una lección profunda sobre la necesidad de obedecer y vivir conforme a la voluntad de Dios. También nos enseña sobre las consecuencias de la corrupción y la maldad, y cómo éstas pueden llevar a la destrucción total. Dios, aunque es misericordioso y paciente, no tolera el pecado indefinidamente. La destrucción de Sodoma y Gomorra es una advertencia para todas las generaciones, un recordatorio de que el juicio divino es real y de que debemos vivir de manera justa y fiel para evitar ser consumidos por el fuego del juicio. La esposa de Lot. Durante la huida de Sodoma, Lot, su esposa y sus 2 hijas corrían hacia la salvación, siguiendo las instrucciones de los ángeles. Ellos les habían dado una advertencia muy clara: escapen por sus vidas, no miren atrás y no se detengan en ningún lugar del valle. La familia corría hacia el lugar seguro, dejando atrás la ciudad y todo lo que alguna vez había sido su hogar. El juicio de Dios caía desde el cielo en forma de fuego y azufre, y todo en Sodoma y Gomorra estaba siendo destruido. La urgencia y el miedo los impulsaban a seguir adelante, pero la esposa de Lot no pudo resistir la tentación de volver la vista atrás. Quizás lo que llevó a la esposa de Lot a mirar atrás fue la nostalgia por la vida que estaban dejando. En Sodoma estaban sus recuerdos, su hogar, las cosas que habían acumulado a lo largo de los años. Era la vida que había conocido, con sus rutinas, comodidades y las relaciones que había construido. Dejar todo atrás de forma tan repentina y sin mirar atrás era una prueba de fe muy difícil para ella. La incertidumbre de lo que vendría, junto con el dolor de abandonar lo conocido, la hizo dudar, y en ese momento crucial, giró la cabeza para ver lo que dejaban atrás. En el momento en que desobedeció la instrucción divina y miró hacia Sodoma, fue transformada en una estatua de sal. Esta transformación fue inmediata y radical, un acto que refleja el peso de la desobediencia frente a la instrucción clara de Dios. La figura de la esposa de Lot, convertida en sal, quedó ahí, en el valle, como un testimonio visible de las consecuencias de no obedecer la voz de Dios. Fue un recordatorio para todos los que pasaran por allí de lo que ocurre cuando uno se resiste a dejar atrás lo que Dios ha decidido destruir. La sal, un elemento que preserva,
irónicamente se convirtió en un símbolo de alguien que no pudo desprenderse del pasado. Este evento también simboliza la importancia de no aferrarse al pasado cuando Dios nos llama hacia algo nuevo. Mirar atrás significaba más que solo una acción física, representaba un apego emocional y espiritual a una vida que Dios había decidido juzgar. La esposa de Lot no pudo soltar esa vida y, como resultado, quedó atrapada en el pasado, literalmente inmovilizada y desconectada del propósito que Dios tenía para su familia. En lugar de avanzar hacia la salvación y un nuevo comienzo, quedó congelada en el tiempo, mirando hacia atrás en lugar de seguir adelante. La conversión de la esposa de Lot en una estatua de sal se convirtió en una advertencia eterna para la humanidad. Jesús mismo, en el Nuevo Testamento, dijo: acuérdense de la esposa de Lot, advirtiendo sobre los peligros de no estar dispuestos a dejar atrás lo que Dios nos ha pedido que abandonemos. Es una lección que trasciende generaciones. El apego a lo material, el temor al cambio y la resistencia a confiar plenamente en el plan de Dios pueden llevarnos a perder la oportunidad de un futuro mejor. La desobediencia de la esposa de Lot es un reflejo de las luchas internas que todos enfrentamos al tener que soltar nuestro pasado. La orden de no mirar atrás también representaba un llamado a la fe. Dios les había ofrecido una salida, una oportunidad de salvación, pero requería confianza total y una entrega completa a su voluntad. La esposa de Lot, al mirar atrás, mostró que su corazón aún estaba ligado a lo que dejaba atrás, más que a la promesa de un nuevo comienzo. La figura de la estatua de sal es también una poderosa metáfora de la parálisis que ocurre cuando nos aferramos al pasado. En lugar de avanzar y crecer, nos quedamos estancados, incapaces de movernos hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. La historia de la esposa de Lot resuena, aún hoy, como un recordatorio sobre la importancia de seguir adelante sin permitir que el pasado nos detenga. Todos enfrentamos momentos en la vida en los que debemos tomar decisiones difíciles y avanzar, dejando atrás lo que nos resulta familiar. Estos momentos son pruebas de fe, donde Dios nos pide confiar en Él y en el futuro que tiene para nosotros, incluso cuando no podemos verlo claramente. Mirar atrás, como lo hizo la esposa de Lot, puede significar la pérdida de lo que Dios ha prometido. La esposa de Lot representa a todos aquellos que se resisten al cambio, que prefieren la seguridad de lo conocido, incluso cuando está lleno de corrupción, a la incertidumbre de lo nuevo y lo desconocido que Dios ofrece. En un sentido simbólico, todos podemos aprender de su error, y recordar que para poder avanzar hacia lo que Dios nos ha prometido, debemos soltar lo que Él nos ha pedido dejar atrás. Es un acto de fe que nos permite avanzar, no solo físicamente, sino también espiritualmente, hacia una vida mejor. Finalmente, la esposa de Lot es una advertencia clara y fuerte de que cuando Dios nos llama a salir de la corrupción, del pecado, y de todo lo que nos aleja de Él, debemos obedecer sin mirar atrás. Dios había dado a Lot y su familia la oportunidad de salvarse, pero esa salvación requería obediencia y fe total. La desobediencia de su esposa le costó la vida, y su historia quedó plasmada como un símbolo de advertencia para todos los que vinieron después. Nos recuerda que el precio de aferrarse al pasado puede ser la pérdida de lo que Dios ha preparado para nuestro futuro. En la vida cristiana, a menudo somos llamados a dejar atrás nuestro viejo yo, nuestros hábitos y las cosas que nos alejan de Dios. La historia de la esposa de Lot nos recuerda la importancia de seguir adelante con fe y sin arrepentimientos. El refugio en las montañas. Después de huir de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus dos hijas finalmente llegaron a las montañas, como los ángeles les habían ordenado. Allí encontraron refugio en una cueva, un lugar oscuro y aislado que contrastaba con la vida de comodidad que habían conocido en Sodoma. La cueva se convirtió en su nuevo hogar, un espacio donde pudieron refugiarse del juicio divino y donde intentaron reconstruir lo que quedaba de sus vidas. La destrucción de las ciudades y la pérdida de su madre habían dejado a las hijas de Lot llenas de temor e incertidumbre sobre el futuro. Para las hijas de Lot, el mundo había cambiado drásticamente. Habían perdido su hogar, su comunidad y todo lo que conocían. La destrucción que habían presenciado las dejó en una profunda sensación de aislamiento. Al estar en las montañas, alejadas de toda civilización, comenzaron a preocuparse por la falta de descendencia. Temían que no hubiera hombres con los cuales poder continuar su linaje y que su familia quedaría extinta. En su desesperación, idearon un plan que, aunque moralmente cuestionable, les pareció la única forma de asegurar la supervivencia de su linaje.
Las hijas de Lot decidieron embriagar a su padre para llevar a cabo su plan. Sabían que, en estado sobrio, Lot nunca consentiría lo que estaban a punto de hacer, así que lo hicieron beber vino hasta que perdió la conciencia. En 2 noches consecutivas, cada una de las hijas se acostó con su padre sin que él se diera cuenta. Este acto, aunque incestuoso y desesperado, fue visto por las hijas como un intento de preservar la vida de su familia y asegurar la continuación de su linaje. Ellas creían que no tenían otra opción y que estaban completamente solas en el mundo. Como resultado de este acto, ambas hijas concibieron hijos. La hija mayor dio a luz a un hijo al que llamó Moab, y la menor tuvo un hijo al que llamó Ben-Ammi. Estos 2 niños se convirtieron en los progenitores de 2 pueblos importantes, los moabitas y los amonitas. Con el tiempo, estos pueblos crecerían y ocuparían territorios al este del río Jordán, y jugarían papeles significativos en la historia de Israel. Aunque los comienzos de estos pueblos fueron marcados por el incesto, Dios permitió que crecieran y prosperaran, convirtiéndose en actores importantes en el desarrollo de la región. Los moabitas y los amonitas fueron vecinos de Israel, y en diferentes momentos de la historia bíblica, estos pueblos se relacionaron con los israelitas tanto en conflictos como en alianzas. Aunque a menudo se les veía como enemigos, también hubo momentos de conexión y cooperación. Por ejemplo, Ruth, la bisabuela del rey David, era moabita, y su historia es una de redención y gracia que nos muestra cómo Dios puede tomar situaciones difíciles y transformarlas para bien. Los moabitas y los amonitas, a pesar de su origen, fueron pueblos que dejaron una marca en la narrativa de Israel. El refugio en las montañas, aunque seguro, también se convirtió en un lugar de soledad y desesperación para la familia de Lot. Las hijas de Lot, al estar aisladas del mundo, se vieron impulsadas por el temor y la incertidumbre a tomar decisiones cuestionables. Este episodio nos muestra cómo, en situaciones extremas, el miedo y la desesperación pueden llevar a las personas a actuar de formas que normalmente no considerarían. En lugar de confiar en que Dios proveería una solución, las hijas de Lot tomaron el asunto en sus propias manos, con consecuencias que tendrían un impacto duradero. La historia del refugio en las montañas también es un recordatorio de los efectos duraderos de la corrupción y la influencia negativa de Sodoma. Las hijas de Lot crecieron en un entorno donde la moralidad estaba distorsionada, y aunque fueron salvadas del juicio divino, las consecuencias de la vida en Sodoma aún se manifestaban en sus decisiones. Esta situación nos muestra que, aunque Dios nos rescate de la destrucción, el proceso de transformación y renovación de nuestras mentes y corazones puede ser un desafío, especialmente cuando hemos estado expuestos a entornos profundamente corruptos. Lot, por su parte, parecía ser ajeno a lo que había sucedido con sus hijas. Había sido embriagado y no tenía conocimiento de lo que había ocurrido. Sin embargo, el hecho de que estas acciones tuvieran lugar bajo su supervisión, aunque involuntariamente, también refleja el fracaso de Lot como líder de su familia. A pesar de haber sido salvado del juicio, su capacidad para guiar a sus hijas hacia la fe y la confianza en Dios parecía haberse debilitado. La cueva, que debía ser un lugar de refugio y renovación, se convirtió en un escenario de desesperación y decisiones moralmente complejas. El refugio en las montañas marca un momento de transición para Lot y sus hijas, un tiempo en el que tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones y el impacto de la vida que habían dejado atrás. A pesar del origen difícil y cuestionable de los moabitas y los amonitas, Dios permitió que estos pueblos crecieran y cumplieran un papel en su plan general. Esto nos muestra que, incluso en medio del pecado y la desesperación, Dios es capaz de obrar y de llevar adelante sus propósitos. Finalmente, esta historia nos enseña acerca de la importancia de la fe y la confianza en Dios, incluso en las situaciones más desesperadas. Las hijas de Lot, al actuar por miedo, demostraron una falta de confianza en que Dios podría proveerles un futuro. Sus acciones, aunque desesperadas, dejaron un legado, pero también una advertencia. Es un llamado a confiar en la provisión y en los tiempos de Dios, sabiendo que Él tiene el control y que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un camino mejor que aquel que podemos encontrar por nuestra propia cuenta. Lecciones de Sodoma y Gomorra. La historia de Sodoma y Gomorra es una de las narraciones bíblicas más impactantes y ofrece múltiples lecciones profundas para la humanidad. En primer lugar, es una poderosa advertencia sobre las consecuencias de la corrupción moral y la desobediencia a Dios.
Las ciudades de Sodoma y Gomorra se habían entregado completamente al pecado y la maldad, viviendo sin respeto por los principios de justicia, amor y compasión que Dios demanda de la humanidad. Su destrucción fue el resultado inevitable de la corrupción que había alcanzado un punto irreparable. Es un recordatorio de que la maldad no puede ser tolerada indefinidamente y de que la justicia de Dios, aunque puede tardar, siempre llega. Sin embargo, la historia no solo habla del juicio, sino también de la misericordia de Dios. A pesar de la maldad que prevalecía en Sodoma y Gomorra, Dios mostró su misericordia hacia los justos. Lot y su familia fueron salvados porque, aunque imperfectos, aún eran personas que mantenían una relación con Dios. Esta intervención para salvar a Lot es una clara muestra de que Dios siempre está dispuesto a salvar a aquellos que lo buscan, incluso en medio de un entorno corrupto. La protección que Lot y sus hijas recibieron nos recuerda que la misericordia de Dios puede ser un refugio en medio del juicio. Otro aspecto importante de esta historia es la intercesión de Abraham. Cuando Dios le reveló su intención de destruir las ciudades, Abraham se puso de pie para interceder, pidiendo a Dios que tuviera en cuenta a los justos que pudieran habitar allí. Esta intercesión es un ejemplo de la importancia de orar y abogar por otros. Abraham no era indiferente al destino de las personas, y su compasión lo llevó a suplicar por misericordia. Su diálogo con Dios muestra que la oración tiene poder y que Dios escucha a quienes interceden sinceramente. A través de la intercesión de Abraham, aprendemos que no debemos ser indiferentes al sufrimiento de los demás, sino que debemos abogar por justicia y misericordia. La orden de los ángeles a Lot y su familia de no mirar atrás también es una lección clave. Nos enseña la importancia de dejar atrás el pasado, especialmente cuando se trata de un pasado marcado por la maldad y la corrupción. Mirar atrás, como lo hizo la esposa de Lot, simboliza aferrarse a lo que Dios nos ha pedido dejar. Es un recordatorio de que, cuando Dios nos llama hacia un nuevo comienzo, debemos avanzar con fe y sin arrepentimientos. La desobediencia de la esposa de Lot y su conversión en una estatua de sal nos recuerda que aferrarse al pasado puede impedirnos experimentar la plena bendición de lo que Dios tiene para nuestro futuro. Además, la historia de Sodoma y Gomorra destaca el equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios. Aunque Dios es paciente y está dispuesto a dar oportunidades para el arrepentimiento, también es justo y no puede ignorar el pecado indefinidamente. La destrucción de estas ciudades nos muestra que la justicia de Dios es inevitable cuando la maldad se niega a ceder. Es una lección sobre la seriedad del pecado y la necesidad de vivir conforme a los principios divinos. A la vez, la salvación de Lot nos muestra que Dios siempre busca rescatar a aquellos que lo aman y lo siguen. La historia también nos enseña acerca del impacto que un entorno corrupto puede tener en las personas. A pesar de ser salvados, las acciones posteriores de las hijas de Lot reflejan la influencia de la vida en Sodoma. Ellas crecieron en una sociedad profundamente corrupta, y esa influencia se manifestó incluso después de ser rescatadas. Esto nos recuerda la importancia de ser conscientes del entorno en el que vivimos y cómo éste puede afectar nuestras decisiones y acciones. A veces, ser rescatados físicamente de una situación no es suficiente. También necesitamos una transformación espiritual y moral. El juicio sobre Sodoma y Gomorra es un recordatorio claro de que las acciones tienen consecuencias. Los habitantes de estas ciudades vivieron sin temor de Dios y sin respeto por sus semejantes, y eventualmente tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus actos. La historia nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre cómo vivimos y cómo tratamos a los demás. Nos desafía a elegir la justicia, la compasión y la obediencia, sabiendo que nuestras decisiones tienen un impacto eterno. La actitud de Lot también nos enseña algo sobre el liderazgo y la responsabilidad personal. A pesar de haber sido salvado, su liderazgo fue débil, y en muchos sentidos, su familia sufrió las consecuencias de sus decisiones. Eligió vivir cerca de Sodoma, y esa elección trajo consigo influencias negativas que afectaron a toda su familia. Esto nos recuerda la importancia de las decisiones que tomamos como líderes de nuestras familias y comunidades. Debemos elegir sabiamente dónde establecemos nuestro hogar, qué influencias permitimos y cómo guiamos a aquellos que están bajo nuestro cuidado. Finalmente, la historia de Sodoma y Gomorra nos deja con la esperanza de que Dios es un Dios de oportunidades. Aunque el juicio es real, también lo es la oportunidad de arrepentimiento y salvación.
Dios estuvo dispuesto a salvar a cualquiera que se encontrara justo en Sodoma, y también estuvo dispuesto a escuchar la intercesión de Abraham. Este balance entre justicia y misericordia nos muestra el corazón de un Dios que es justo, pero también profundamente amoroso y dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten. La historia nos invita a vivir una vida de justicia, a interceder por otros y a confiar en la misericordia de Dios, recordando que su amor y su justicia siempre están presentes, incluso en medio del juicio. Querido Dios, en este momento te damos gracias por enseñarnos las lecciones de Sodoma y Gomorra. Te pedimos que nos des un corazón dispuesto a obedecerte, que podamos alejarnos de aquello que no te agrada, y que nos llenes de fe para avanzar hacia el futuro que has preparado para nosotros. Ayúdanos a ser luz en medio de la oscuridad, a interceder por los demás como Abraham lo hizo, y a vivir bajo tu guía y tu misericordia. Que cada persona que haya visto este vídeo sea bendecida, y que pueda encontrar en ti la dirección y la paz que necesita. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a copiar este enlace y compartirlo con aquellas personas que puedan necesitarlo, o con seres queridos tuyos que también puedan beneficiarse de esta reflexión. No olvides seguirnos, suscribirte, darle me gusta, y compartir este vídeo para que la palabra de Dios llegue a más personas. Cuéntanos en los comentarios de qué tema te gustaría que hablemos en el próximo vídeo. Y recuerda, entre más compartas este mensaje, más bendiciones recibirás. Hasta la próxima.